Hola, es miércoles 13 de diciembre, son casi la 1 del mediodía, estamos en pleno fragor de campaña electoral con todo lo que ello conlleva, ¿no? Sobre todo la condensación del pensamiento hasta límites preocupantes, ¿no? Pero hoy nos hemos encontrado con una persona que ha hablado sobre lo que pasa en Cataluña, que se ha pronunciado sobre lo que pasa en Cataluña y que, más allá de los eslóganes, seguramente pueda aportar algunas claves que nos pueden servir en este momento de fragor electoral. Por eso aquí, en el centro de Barcelona, hemos montado un par de cámaras para hablar con Ramón Grosfoguel. Ramón, hola. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta conversación. Ramón, tú eres puertorriqueño, das clase en una universidad norteamericana, en Berkeley, pero llevas un cierto tiempo fijándote en lo que pasa en Cataluña y además dando una opinión muy contundente. ¿Qué es lo que lleva a un puertorriqueño que vive en Estados Unidos a fijarse en lo que pasa en Cataluña y a expresarse y a hacerlo público? Bueno, los paralelismos, o sea, como puertorriqueños nosotros vivimos situaciones parecidas. Es decir, el colonialismo norteamericano en Puerto Rico ha sido, bueno, lleva más de 100 años. Y el Estado español, que fue también por 400 años un Estado colonial en Puerto Rico. Entonces, de alguna manera se cruza con la historia nuestra. Entonces, cuando yo miro el proceso catalán, es como estar mirando muchos de los debates que ocurren en Puerto Rico. Entonces, estas posiciones que ha asumido el Estado español, que son... ¿Te suenan? Me suenan muy bien, o sea, posiciones imperiales coloniales que se dieron en el siglo XVIII y XIX en Puerto Rico y que se dan hoy bajo el colonialismo norteamericano en Puerto Rico. Cómo impiden consistentemente la posibilidad de que los pueblos puedan expresar democráticamente su sentir con respecto al futuro de su país. Es decir, una nación oprimida que no le dan la oportunidad a expresar qué opciones prefieren en términos de futuro. Hay en Cataluña quien niega que la idea colonial se pueda aplicar a Cataluña por una serie de razones históricas que, según cierto discurso, dicen que aquí la idea del colonialismo y, por tanto, la idea de la autodeterminación no aplica. Bueno, yo creo que donde quiera que hay naciones oprimidas, hay relaciones coloniales. Lo que pasa es que las relaciones coloniales pueden tener diversidad en cómo se manifiestan y cómo ocurren históricamente. Obviamente Cataluña, como de alguna manera en algún momento de su historia hubo pactos con ese Estado español, etcétera, es una historia compleja, en unos momentos pudo haber estado más cercano de ese Estado, más lejos en otros, pero nunca fue el Estado central y de hecho perdió su soberanía a partir de 1714, como todos sabemos. Cataluña desde entonces no forma como tal un Estado-nación, un Estado independiente, un Estado soberano como tal. Entonces, fíjate que hasta el siglo XIX no se permitía a los catalanes poder ir a las colonias de España en las Américas, para darte un ejemplo. En el XIX, cuando ya hay más crisis del imperio, pues viene la cédula de gracia y entonces abren a que mucha gente dentro del territorio del Estado español vayan a las colonias porque necesitan poblar, necesitan de alguna manera para darle continuidad a las políticas coloniales allá. Y sí hay una participación, lo que se llama aquí los indianos, tanto vascos, gallegos como catalanes, etcétera, que participaron de alguna manera de ese proceso colonial, y esos indianos de alguna manera acumularon riqueza, capital, un eje central de la industrialización de Cataluña, del País Vasco, de manera que esa burguesía ha estado ahí, pero eso no quita el hecho contundente de que Cataluña como nación es una nación oprimida frente al Estado español. El Estado español ejerce su soberanía sobre este territorio al punto de que, bueno, si no les gustan unos resultados electorales, te pegan. Bueno, te pegan y te cancelan o sea, te absuelven el Parlamento, y ya han anunciado que si el resultado de las elecciones
del 21 de diciembre no son como a ellos les gusta, pues igual van a mantener la 155 hasta que los catalanes voten como ellos quieren. O sea, eso te dice algo de quién tiene el poder aquí. Entonces, esas relaciones de poder, yo desde lejos, claro, miraba eso y me parecía, como te digo, una cosa que me era muy familiar. En Puerto Rico igual, siempre nos condicionan las posibilidades. Cuando se trata de pedir exigir un referendo de descolonización, ellos son los que deciden qué opciones son viables y cuáles no. Y cuando hay opciones que a ellos no les gusta, entonces suspenden el referendo. Ya no es autodeterminación, ni es nada. Se acabó. Entonces, lo que me motivó ya a intervenir directamente, o sea, ya me molestaba la situación, me veía la situación que estaba ocurriendo aquí como una situación de injusticia muy fuerte desde lejos, pero ya cuando escucho a la izquierda españolista aquí... Ahí va a ir ahora, o sea, tu crítica, más allá de la obviedad de que España se comporta como un Estado con toques imperiales, por decirlo de alguna manera, tu crítica ha estado muy centrada en el papel que juega la izquierda española en relación a este conflicto. Ahí es donde yo, como te digo, ya no me pude quedar callado, porque ahí yo dije, bueno, denuncia al Estado español, ya hay suficiente. Yo no tengo que añadir nada que los catalanes ya no hayan dicho. Pero cuando empiezo a escuchar a la izquierda españolista pronunciarse con respeto... Tú dices siempre izquierda españolista, no dices izquierda española. En tus vídeos españolista, porque el españolismo para mí es una ideología imperial colonial y constituye una ideología nacionalista. Por eso no digo española, digo españolista, porque hacen una defensa continua a un Estado que se formó a través de conquista. O sea, tú no puedes entender el Estado español sin entender que es un Estado de conquista, que ese Estado se formó desde sus orígenes en la conquista del Andaluz, en el periodo más temprano, y que luego se constituye en la conquista de las Américas, conquista en África, Asia, en muchos lugares, y luego, por supuesto, en las conquistas al interior del territorio, que comienza con Al-Ándalus, pero que continúa con Galicia, con diferentes lugares del territorio. Entonces, yo creo que el Estado español es indefendible. Es indefendible. O sea, es defender el Estado español, defender un imperio. ¿Y tú consideras que la izquierda española es españolista y que milita en favor de ese imperio, digamos? Milita en favor de ese imperio, a pesar de su retórica de izquierda, de su retórica anticapitalista y en ocasiones antiimperialista con respecto a lo que pasa en Palestina, a lo que pasa en ciertos lugares de América Latina. Cuando se trata del territorio aquí, se comportan de una manera muy imperial colonial y se comportan de una manera defensiva cuando se critica el Estado español, cuando hay un proceso constituyente de pueblo, se comportan de una manera totalmente imperial colonial. A mí me recuerda mucho a la izquierda francesa, cuando el conflicto con Argelia, que estaban todo el tiempo situados del lado del Estado imperial francés, en complicidad con el colonialismo. Que le hacían críticas al Estado francés, sí, se las hacían porque, claro, eran la oposición de izquierda dentro del imperio, pero a la hora la de los asunción tomates, del marco imperial era total. a la hora de los tomates, como decimos allá, estaban siempre del otro lado, de la trinchera, estaban del lado del Estado imperial, y yo veo lo mismo aquí. O sea, aquí... Claro, por ejemplo, uno de los vídeos que más se ha visto estas últimas semanas aquí en Cataluña, y me consta que en el resto del Estado, son tus intervenciones o tus apelaciones a Monedero, por ejemplo, o a la campaña de Podemos. La cuestión es, Podemos nace en su momento haciendo una cosa que la izquierda española, o la izquierda españolista, no había hecho durante décadas, que es hablar abiertamente del derecho de autodeterminación, poner sobre la mesa la necesidad de un referéndum, y eso fue una de las características del nacimiento de Podemos que sorprendió a mucha gente. ¿Tú crees que ha habido una deriva, que nunca lo han creído, que la presión los ha empujado? ¿Qué crees que ha pasado? Bueno, yo no tengo los elementos de juzgar lo que ha pasado, porque no conozco bien las dinámicas internas de Podemos. Lo que sí queda claro es que comenzaron en un sitio y han terminado en otro. Es decir,
la declaración original que ellos hacían de autodeterminación de las naciones, la declaración original que decían que había que criticar, salir del euro, criticar el euro, la declaración original que hacían de la casta, todas estas cosas que se decían al principio, que eran muy, vamos a ponerlo así, muy seductoras, porque todos, yo creo que todos, no solamente en el Estado español, sino fuera, hubo una gran ilusión con Podemos, porque sí tuvo una serie de planteamientos, una serie de críticas que la izquierda había abandonado hacía tiempo. Ellos traen toda una serie de críticas muy importantes, pero tú empiezas a ver cómo empieza poco a poco un proceso que va corroyendo esa radicalidad. ¿no? Y empiezan a hacer concesiones. Primero abandonaron lo de la casta, se dejó de hablar de la casta. Después, cuando vieron lo que pasó con Syriza, abandonaron ya esa crítica radical al euro y a Europa y todo eso. Y ahora hablan de cambiar Europa. Yo le digo, buena suerte, ¿cómo vas a cambiar esa Europa que está atornillada por todos lados para que no sea cambiable, ¿no? Y luego van transformando. La verdad que no me queda claro si desde el principio eso estaba allí, pero el pronunciamiento de plurinacionalidad, que en el mundo indígena latinoamericano es un concepto que plantea la soberanía de los pueblos, que ninguna nación se imponga sobre otra, el derecho a que un pueblo decida independizarse, el derecho, o sea, esos derechos están constituidos en la noción de plurinacionalidad. Que es una noción además que, por ejemplo, Errejón, que ha estado en Bolivia, digamos que se importa. Claro, se importa de allá, pero luego, al pasar acá, se transforma en lo que yo he nominado en mis videos, en mi crítica a Monedero o en la crítica a Podemos, en un multiculturalismo liberal. Es decir, yo reconozco tu identidad, yo te puedo dar hasta dinero para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Aquí sigue mandando Madrid y España. Ese es el tema. Entonces, este multiculturalismo liberal viene del anglosajón, o sea, es un mecanismo utilizado para gestionar la dominación racial, colonial y nacional del Estado norteamericano y británico hoy, que se contrapone al asimilacionismo rampante del Estado francés. Y ellos han transformado este concepto de plurinacional en el multiculturalismo liberal, y lo encuentro muy peligroso, porque hay mucha gente que por mucho tiempo quedó confundida con el concepto de plurinacional, creían que estaban hablando sinceramente de un proceso de soberanía de los pueblos, de una consulta soberana verdadera. Bueno, de hecho aquí en Cataluña tuvieron una gran recepción y de hecho ganaron en las generales porque mucha gente, incluso independentista, interpretó que, oye, aquí puede haber un eco a nuestras... Exactamente. Entonces, lo que ocurre es que luego, poco a poco, se empieza a ver de que cuando hablan de referéndum, no queda claro allí. Ellos hablan de un referéndum para que los catalanes decían cuál es el encaje de cómo quedarse dentro de España. Es decir, que el derecho a la independencia no está contemplado. No. Si no está contemplado ahí el derecho a la independencia, entonces tú como españolista estás decidiendo por los catalanes qué opciones y qué pueden elegir y qué no pueden elegir. Eso me parece una cosa muy imperial colonial, ¿no? Y ahí eso se les sale en el lenguaje continuamente cuando dicen, nosotros estamos dispuestos a un referéndum y lo apoyamos, pero que siempre poniendo el apellido. Un referéndum donde los catalanes decían su encaje dentro. Eso ya no es autodeterminación. Eso ya no es autodeterminación. Ya eso es la imposición del españolismo de qué es lo que yo te permito a ti hacer y qué no te permito hacer. Eso es colonialismo puro y duro. Y es triste, lo digo con tristeza, porque ese tipo de... Es una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida. Podemos que creaba tanta esperanza, de momento empieza a repetir las cosas del españolismo. Pero quiero añadir otra cosa. Cuando Podemos empieza a decir, mira, vamos a vindicar la identidad española, vamos a vindicar la bandera española. La reapropiación. Empiezan a reapropiar estos símbolos, ¿no? ¿Tú crees que es imposible? Yo creo que, yo no estoy a priori diciendo que sea imposible, estoy diciendo que la manera que cuando miras el proceso de lo que pasa en Cataluña y miras estos discursos de cómo ellos van apropiándose de estos símbolos y mira cómo se van posicionando, esto forma un paquete. Es decir, es un paquete donde ellos están reproduciendo una identidad
imperial colonial de larga duración en el Estado español, y que ellos, quizás con las mejores intenciones, creyéndose que le iban a cambiar contenido a esa identidad, lo que están haciendo es afirmando lo peor del españolismo. Ese es el problema. No. Están afirmando lo peor del españolismo. Fíjate que cuando viene el tema del referéndum catalán, un proceso constituyente, un proceso que está cuestionando precisamente a la Constitución del 78 que tantos ellos han criticado, y de momento viene un pueblo, se levanta, lanza lo de referéndum, el Estado español lo declara ilegal, lo reprime, y ellos lo reprime, y ellos se posicionan, pero por meses atacando el referéndum, diciendo: si yo fuera español, catalán, yo no votaría en ese referéndum. Oye, pero es que si eres español y no eres catalán, no te toca a ti decidir. O sea, que es una cosa totalmente inaudita, es una cosa totalmente imperial colonial. Por eso es que yo cuando vi eso, yo salté de la silla cuando veía estas cosas, y lo que me preocupaba era que cómo se estaba interpretando esto. Entonces, lo que yo vi es que ellos estaban atacando el referéndum fuertemente, quitándole legitimidad. ¿Y qué pasa? Son cómplices de la 155. A pesar de toda la retórica y toda la basofia que han lanzado contra la 155, son cómplices. Porque ponte los zapatos de Rajoy. Si yo tengo conmigo al PSOE y yo tengo conmigo a Ciudadanos, y encima tengo Izquierda Unida y a Podemos diciendo: eso es ilegal, si yo fuera catalán yo no votaba ahí, etcétera. Oye, yo tengo la hegemonía absoluta para despóticamente decidir por represión lo que me dé la gana. Y que luego la retórica que hagan aquellos sobre el 155 no me preocupa, porque no cuestiona el fondo, ¿no? Exacto, porque luego viene la 155, o sea, tú mismo has contribuido a provocarla, y ahora te posicionas criticándola y tratando de ponerte como en el medio, ¿no? Que es un falso medio. Yo digo que es un falso medio porque han estado en la práctica desautorizando el referéndum y luego sus resultados. O sea, continuamente. Esto es lo que también te hizo saltar, ¿no? Aquel vídeo de Podemos del señor que comía las palomitas, ¿no? Aquel vídeo del señor de las palomitas. Que parecía que podía haber sido un vídeo que lo haga alguien para criticarlos. Por supuesto. Cuando era un vídeo propio, ¿no? Es un vídeo propio donde aparece este señor con las palomitas y aparece un partido de tenis, y ellos situándose como si estuvieran en el medio neutralmente. Ni tan solo de árbitros, sino en casa mirando. Exactamente, mirando desde lejos, ¿no? Cuando aquí se está encarcelando gente, reprimiendo gente, amenazando gente de muerte, que eso hay que decirlo. Aquí hubo amenaza de muerte del Estado español. Y entonces, mientras tanto, ellos están sentados en una sala, el señor de las palomitas mirando y haciéndonos ver que esto es que los catalanes nos han metido en un juego, o sea, trivializando las demandas del pueblo catalán, una falta de respeto, una cosa inaudita, una cosa totalmente colonialista, chauvinista, de mal gusto, sinceramente, de mal gusto, este video que han hecho, porque muestra que no solamente políticamente están en posiciones colonialistas, sino que además ese video muestra que hay un fuerte anticatalanismo en Podemos, porque un video así es que desde un punto de vista incluso progresista es que yo no lo permitiría, aunque por más que yo, como te digo, tenga posiciones, vamos a ponerlo así, que no sean favorables al referéndum, yo no pondría una cosa así, que es una cosa totalmente anticatalanista, que se inserta en toda la campaña orquestada contra los catalanes por meses aquí, y ellos se meten allí, ¿para qué? Para buscar votos, para ganarse el apoyo de los españoles, y luego vienen aquí vendiendo un referéndum pactado, que esa es la gran mentira que están lanzando continuamente, empezando por Xavi Domènech. Eso, aquí estamos hablando de Monedero como una persona que vive en Madrid, de Podemos como un partido de matriz estatal, digamos, pero Xavi está aquí, y Cataluña en Común, en teoría, tiene una matriz catalana. Claro. ¿Cómo se explica esa asunción? Bueno, mira, yo creo que Xavi Domènech incurre en un grave error aquí, porque él está vendiéndole al pueblo catalán un referéndum pactado que todo el mundo sabe, incluyendo él mismo, que es imposible. Es decir, pero ellos dicen que lo otro también es imposible. Claro, lo que pasa es que la desobediencia civil, o sea, el acto de desobediencia civil, o sea, yo vengo de Estados Unidos. Estados Unidos es un movimiento de derechos civiles. Una de las cosas que aprendimos es que cuando hay una ley injusta, pues nos vamos a la calle
y si hay que hacer desobediencia civil contra esa ley, la hacemos. Y el referéndum catalán fue un acto de desobediencia civil. Es decir, lo declaró ilegal el Estado españolista y la gente se tiró a la calle a defender el derecho a votar. Incluso gente que no era independentista. Gente que no era independentista. Eso fue un reclamo del pueblo catalán, que eso es otra cosa que esta gente no ve. Esta gente se cree que esto es una manipulación de las élites capitalistas catalanas, corruptas, etcétera, y no ven que esto es una demanda de un pueblo. O sea, se les va de la vista en su españolismo, los ciega. Entonces, cuando después se dan cuenta que no es así, entonces tratan de reculear con el asunto. Pero el tema es que cuando se propone esto vamos a ver, un referéndum, ellos por un lado se oponen a él y luego cuando vienen los resultados se oponen también y entonces, y además tratan de posicionarse luego de una manera neutral como si ellos no tuvieran nada que ver con la 155 y se van en contra de la 155, pero entonces plantean un referéndum pactado. Y en el mundo ideal, yo estoy de acuerdo, todos estamos de acuerdo, pero en la realidad concreta hay dos problemas con un referéndum pactado, por lo cual eso es una gran fantasía y ficción. Primero, no hay voluntad política de ninguna de las fuerzas españolistas de negociar un referéndum con los catalanes. Dime con quién, con Rajoy, con Ciudadanos, con el PSOE, incluso, pregunto yo, con Podemos y con Izquierda Unida, que son partidos que no reconocen en un referéndum el derecho a la independencia. Es decir, ¿con quién vas a pactar un referéndum? Con nadie, no hay nadie con quien pactar. Eso que pasó el 1 es la desobediencia civil aplicada a decir, bueno, vamos a romper ese muro que existe ahí. Vamos a romper el muro, pero además, asumiendo que hubiera, en un mundo ideal, la voluntad política. La Constitución actual del 78 tiene un montón de tranquillas allí que hace muy difícil el poder hacer un referéndum a no ser que cambien la Constitución. Y cuando miras la posibilidad de cambiar la Constitución, es casi imposible, porque los constitucionalistas del 78 dejaron todo atornillado para que eso se haga casi imposible. Es el atado y bien atado. Bien atado por todos lados. Entonces, es imposible, por ejemplo, un referéndum, porque mira, la Constitución española te pone el siguiente absurdo, que es que los catalanes, para decidir el futuro de los catalanes, tiene que votar toda España. O sea, eso es un absurdo. Es como si el referéndum de Puerto Rico participaran todos los gringos, para el de los Puerto Rico, o el de los palestinos participaran todos los israelíes, o el de los escoceses participaran todos los ingleses. O sea, es que eso es un absurdo desde el punto de vista de la ley internacional, eso es un absurdo. Pero aquí la Constitución española es lo que plantea. Entonces, ¿cómo tú puedes pactar un referéndum aún habiendo voluntad política, con una ley tan problemática como la que existe aquí? Entonces, tienes que entonces plantearte cambiar la Constitución. Ahora, ponte a cambiar la Constitución, a ver si puedes, porque ahí hay también un montón de tranquillas. Entonces, ¿qué le queda al pueblo catalán? Al pueblo catalán le queda la lucha política popular desde abajo. No le queda otra. Le queda desarrollar la lucha constituyente popular desde abajo. No queda esperar porque de España venga un cambio o porque haya un cambio de común poder te va a traer un referéndum. Eso es una gran mentira, una falsedad que le están vendiendo aquí a los catalanes ahora de cara a las elecciones. Y la pregunta que hay que hacerle a Xavi Domènech es, ¿con qué fuerzas políticas vas a pactar eso? ¿Con quién? Eso, ¿qué respuesta te va a dar? Y si ustedes ganaran las elecciones, asumiendo que no va a pasar, pero vamos a asumir que ustedes Podemos ganar las elecciones, ¿cómo vas a lograr que la Constitución permita que aquí haya un referéndum donde se reconozca el derecho, todas las posibles opciones de estatus, incluyendo la independencia? ¿Cómo vas a lograr eso sin que vote toda España? O sea, perdóname, aquí hay unas cosas serias. Tal vez hay que asumir o asumir que la única vía es la lucha desde abajo, desobediente, constituyente, o que no se puede. No hay término medio. Exactamente. No puedes venderle al pueblo una mentira como esa con tal de tú ir a ganar votos. Sino que hay que hablarle con claridad al pueblo. Claro, sí que es verdad también, tú antes lo decías, hombre, a mí me gustaría, es verdad que cuando se dice, ostras, un referéndum pactado, claro, hay mucha gente que lo quiere. Es muy seductor. Pero claro, hay que todos quisiéramos eso. Lo que pasa es que eso hay una imposibilidad política e institucional. Va por los dos lados. No solamente no hay la voluntad política, sino que tampoco hay las condiciones institucionales y constitucionales de poderlo hacer. Bueno, además, la Constitución es el resultado
de una correlación de fuerzas de un momento concreto que al final las constituciones, si se hacen bien, si se hacen mal no, pero si se hacen bien, lo que hay que hacer es cargarse de fuerza. Claro. De fuerza que solo puede estar en las calles y puede estar... Entonces, el 1 de octubre lo vimos, claro, ¿no? Y el día 3 de octubre también lo vimos, claro, que yo creo que asustó más al establishment incluso lo del 1 de octubre que luego la declaración formal en el Parlamento. Mi crítica al independentismo es la ausencia de un plan B. Es decir, gran parte del independentismo, no todo, tuvo la ilusión de que Europa de alguna manera se iba a comportar de otra manera, o de que el Estado españolista... Eso no lo podemos esperar. Eso no lo podemos esperar. O de que el Estado españolista no va a reprimir porque esto es Europa. O sea, no, perdóname. Ese debate yo lo tuve hace un año en una reunión con la CUP, ¿no? Una reunión que tuve con varias gente de la izquierda catalana independentista, y ese debate lo tuvimos donde hace un año decía, pero ¿cómo vas a esperar que Europa te va a... O sea, Europa ya ha demostrado una y otra vez que no te va a apoyar. En el momento que España diga no, Europa no va a apoyar a los catalanes. Además de que España va a decir no, y no solamente va a decir no, va a movilizar sus fuerzas represivas, no va a dejar que esto se vaya así. Entonces, por tanto, en ese contexto tienes que tener un plan B. Que no te pase como a Syriza, que Syriza terminó arrodillado ante el capital alemán por no tener un plan B. Hay paralelismo. Hay paralelismo ahí, Syriza... por supuesto. Y de hecho, mi preocupación en esa reunión de debate que hubo hace un año era esa. Yo convoqué esa reunión porque yo tenía precisamente la preocupación de que, dado lo que pasó con Syriza, si no hay un plan B acá, puede pasarte lo mismo. ¿Cuál puede ser el plan B? Lo digo porque esto continúa. Esto continúa, esto no ha terminado. Y esta es la parte que yo no creo que se acaban de enterar tampoco en el españolismo, de que esto no para aquí. Yo creo que el plan B tiene que contemplar la posibilidad de una salida. Tiene que contemplar un proceso popular constituyente desde abajo. Es decir, que no puedes estar tampoco dependiendo de lo que va a decidir Puigdemont o no sé qué, sino que eso se tiene que construir desde abajo. Esa oportunidad estuvo ahí hace unos meses, hace poco, y yo creo que ese momento se perdió. Quizás esperando porque Puigdemont dijera esto o aquello, pero ese momento había que agarrarlo en las manos y se perdió. ¿Se puede recuperar? Se puede recuperar. Ese momento se puede recuperar. Porque el problema que hay es que esto es un problema que no está solucionado y que no se va a poder solucionar de una manera ideal como plantea esta gente de un referéndum pactado. ¿Por qué? Por las razones que ya hemos discutido. Y por tanto, el conflicto no está resuelto ni se va a resolver. Entonces, la represión del Estado va a continuar, la movilización popular del pueblo por el derecho a decidir va a continuar, y entonces ahí va a haber nuevamente un conflicto. Para eso te tienes que preparar desde el punto de vista del movimiento popular, te tienes que preparar desde el punto de vista de qué significa, por ejemplo, si de momento te ves fuera de Europa, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué moneda? Tienes que tener una alternativa de moneda, tienes que tener alternativa económica, tienes que tener una cosa bien pensada, no puedes ir a improvisar como hicieron estos de Syriza, que terminaban arrodillados frente a los alemanes y haciendo la peor de las negociaciones posibles. Eso fue lo que pasó con Syriza. La izquierda... La gente fue muy valiente. La gente fue muy valiente. La gente le dijeron, oye, si votáis que sí, vais a tener todas las plagas, y aún así la gente... Le votó no a la propuesta alemana. ¿Y qué hicieron? En lugar de estar preparados ahí para ir con la gente hasta la gente es un poco más valiente. La gente era más valiente que los líderes, y los líderes Tsipras claudicó, prácticamente claudicó. Al otro día, en vez de ir con el no de la gente, fue con el sí. Prácticamente, o sea, traicionó el referéndum del pueblo. Eso fue lo que pasó con Tsipras. Y eso yo creo que tuvo unas consecuencias nefastas de cara al futuro de la izquierda en Europa, porque ahí tú ves cómo de alguna manera Podemos empieza a retroceder y se da cuenta, espérate, entonces esto es lo que hay, ¿no? Entonces empiezan a adaptarse a la realpolitik europea. Y ahí yo veo que empiezan a haber una serie de vamos a ponerlo así, de retrocesos en lo que Podemos prometía en el principio y lo que terminó siendo. Yo no te voy a hacer un Pablo Iglesias diciendo yo si fuera catalán tal, pero si te pregunto, estamos a pocos días de una votación, ¿tú qué crees
Y es una votación además en la que hay centenares de miles de personas que están indecisas. Hay sectores que, a pesar de no identificarse con el independentismo, sí que ven que puede ser una llave para ser esa fuerza constituyente desde abajo. ¿Qué crees que tendría que pasar el 21 para que sirva para continuar ese proceso que habría que recuperar, como decía? Bueno, yo creo que primero yo no puedo decir pueblo catalán, porque estaría por eso no te quería haciendo una hacer contradicción en lo que... Bien. Pero sí creo que el 80% del pueblo catalán cree en un referéndum. ¿Bien? Para decir sí o no a la independencia, ¿bien? O a otras opciones. Creo que la manera más rápida de llegar allí es dándole el voto a los partidos independentistas. Yo creo que, contrario a esto que vende Común Podem aquí, que es que somos la fuerza negociadora de reconciliación y no sé qué, que no es otra cosa que una gran mentira, que lo que van a hacer es alargar el conflicto, no resolverlo, taparlo, para de alguna manera ellos llegar al poder y representarse como de alguna manera la fuerza política solucionadora. En realidad no lo va a hacer, lo que va a hacer es alargar el proceso. Yo creo que el proceso aquí puede avanzar hacia un referéndum en un futuro que decida el futuro de Cataluña. Hay mucho más posibilidades si se le vota a la independencia, a los partidos independentistas, que si se le vota a los otros. ¿Por qué digo esto? Porque el voto al independentismo va a garantizar que se pueda hacer aquí en algún momento un referéndum que autodetermina al pueblo catalán. Sea para que la gente, los catalanes, digan no quiero la independencia, yo prefiero la federación, o yo prefiero donde haya una... O sea, un federalista de verdad debería votarle a la independencia, porque es la única opción ahora y las únicas fuerzas políticas que te van a luchar por la creación de un referéndum, sea pactado o no pactado, que van a luchar por eso, aunque sea haciéndolo con desobediencia civil, etcétera. Pero preparándose mejor que lo que hicieron esta vez. Esa sería mi crítica, ¿no? Que si hay que volverlo a hacer, se haga, pero que se haga mejor preparado para que con los resultados se pueda de alguna manera darle seguimiento a los resultados de otra manera. Y confiar más en ese movimiento popular, exactamente, ¿no? Confiar más en la gente, en el pueblo, en el movimiento popular. Pero si los federalistas le van a votar a Común Podem o le van a votar que te están vendiendo una idea falsa de un referéndum pactado que nunca va a pasar, o a las fuerzas, por supuesto, españolistas, se desactiva la posibilidad. Se desactiva esa posibilidad. La única posibilidad es fortalecer el movimiento independentista soberanista y desde ahí entonces plantearse las opciones, porque son los únicos que están dispuestos a echar adelante esta agenda, ¿entiendes? Entonces, sobre todo a la izquierda, movimientos como la CUP, Esquerra, los veo como con más posibilidades de empujar un proceso en esa dirección, a pesar de lo que diga el Estado español. ¿Bien? Pero en ese sentido, por eso creo que la mejor opción de cara a que la voluntad del 80% de los catalanes de un referéndum de autodeterminación se realice, es votar a una de las opciones independentistas. Ramón, vamos acabando. Me comentabas antes que, digamos, cuando empezaste a pronunciarte sobre lo que estaba pasando en Cataluña, desde tu mirada, digamos, desde afuera, pero con tantas conexiones con la experiencia de Puerto Rico y también con la experiencia de desobediencia civil en Estados Unidos, que tuviste un feedback, ¿no?, de la gente de Cataluña que de repente descubría una voz que le ayudaba a entender y ¿cuál es ese feedback? Bueno, recibí varios miles de emails a mi cuenta de Berkeley, mucha gente agradeciéndome, pero mucha gente también diciéndome, oye, que yo sentía en mi cuerpo que algo andaba mal con esta izquierda españolista como Podemos, Izquierda Unida, pero no lo podía verbalizar. Este video me ayudó a entender mejor de qué se trata. ¿Por qué? Porque ellos usan el concepto de lo plurinacional, y lo plurinacional que viene de los movimientos indígenas de América Latina no tiene nada que ver con cómo ellos lo redefinen aquí. Lo que ellos hacen es darle un corte o un carácter multicultural liberal
anglosajón. Esto después, en el vídeo, vamos a convidar a la gente que ponga, ¿no?, esta idea de Multiculturalismo liberal. Esto hay que ponerlo en Google, ¿no? O tenemos Sí. que ir a leerte a ti. Sí, eso está en los videos Hay explicados. que incidir, ¿no? Porque si no se mezclan las cosas. Sí, exacto, porque ellos lo que hacen es transformar el concepto plurinacional de los indígenas de América Latina, importan la palabra, pero le quitan el contenido. Y en vez de hablar de soberanía de los pueblos, vacío, un ¿no? significante vacío, lo transforman en multiculturalismo liberal. Como ellos saben que el multiculturalismo liberal anglosajón está tan desprestigiado, pues no usan eso, usan plurinacional. Y mucha gente se confunde porque se creen que en realidad la propuesta es parecida a la de los indígenas de América Latina, que es la soberanía de los pueblos. En realidad no es eso, en realidad es, yo reconozco tu identidad, te doy migajas para que tú brinques y saltes en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Aquí sigue mandando Madrid y España. Ese es el multiculturalismo liberal. Y eso lo están haciendo los anglosajones en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Eso es pan nuestro de cada día allí. O sea, nosotros conocemos eso ya. Y cuando yo veo a Podemos hablando de eso y veo lo que hacen, es que me recuerda mucho ese tipo de propuesta de multiculturalismo liberal que se queda en la superficie y no mira el fondo del problema, porque el fondo del problema no es identitario, es estructural, es quien manda, es una cosa política de relaciones de poder, y esa es la parte que ellos no ven, que aquí hay unas relaciones de dominación de parte del Estado imperial colonial español sobre los pueblos y las naciones sin Estado, que para ellos es invisible. Ellos se creen que esto es una queja identitaria, lo cual me parece una cosa totalmente trivializando, ¿no?, la demanda del pueblo catalán. Lo que pasa es que, claro, estamos en campaña y todo el mundo dice, pero claro, gente como Monedero, o sea, Monedero, independientemente de que uno pueda estar de acuerdo o no, o sea, es gente con formación, es gente que ha estudiado, en teoría, con profundidad estas cosas. ¿Tú crees que se confunden? Porque es muy difícil confundir o no ver este fondo que al final en las calles de Cataluña lo ve cualquiera que le dé 4 vueltas a la cosa. Es que yo creo que el problema de las actitudes imperiales coloniales, como igualmente el racismo o el sexismo, no es un tema de inteligencia. Es un tema de cuando tú estás en una posición de poder y tú te beneficias de eso, tú eres ciego. No la ves. No lo ves, no lo ves. ¿Tú te crees igual que el machismo. Igual que el machismo, igual que el racismo, igual que el colonialismo, imperialismo es lo mismo. Tú te beneficias y por tanto eres ciego a lo que está. O sea, no es un problema de inteligencia. La gente más inteligente del mundo puede estar haciendo las barbaridades más grandes por eso, porque en una posición de poder tú eres ciego a lo que le ocurre a la víctima de esa relación de poder. Entonces, peor. Oye, hace una semana Pablo Iglesias dijo que el fantasma del fascismo está siendo revivido por el movimiento independentista. ¿Bien? Oye, un momento, o sea, vamos a desmontar esto. O sea, que la causalidad del fascismo en España, de este neofranquismo, que son los catalanes, o sea, que la causalidad del fascismo de Hitler son los judíos, que la causalidad del fascismo de Trump son los negros y los latinos, que la causalidad del patriarcado son las mujeres. O sea, las víctimas son ahora la causa del problema. O sea, es una barbaridad lo que el tipo dijo, ¿no? Y es un tipo brillante, inteligente, un tipo que ha leído mucho. A mí me encanta su programa, Forapache, me encanta La Tuerca, yo lo miro todo el tiempo, pero no es un tema de inteligencia, es un tema de ceguera imperial. Es un tema de ceguera imperial. Por eso se dice barbaridades así, como si nada, y no se da cuenta de lo que está diciendo. Luego quizás uno se puede sentar con él, a lo mejor se da cuenta, no sé, pero le sale espontáneamente, El españolismo le sale hasta por los poros, ¿entiendes? Entonces es una cosa que no es espontánea en sus cuerpos, en su manera de ser y estar, y por eso esa arrogancia también de un personaje como Monedero, que habla con una arrogancia que cae pesado a mucha gente, hasta los mismos españolistas. O sea, pues el tipo habla como si fuera una autoridad de no sé qué. O sea, sin ninguna humildad, sin ningún tipo de ¿perdón? Sino de que usted comentaba que Monedero habla desde un no lugar. Sí, como si fuera, ellos hablan desde un universalismo no situado, como si ellos estuvieran más allá de una particularidad. Todos los demás son nacionalistas, ellos no. O sea, el españolismo tiene esa característica de que son nacionalistas sin darse cuenta que son nacionalistas. Es decir, los otros son nacionalistas, yo no. Entonces es una cosa, está tan
normalizado y tan dado el españolismo que ya que no hay ni que afirmarlo porque estás en el poder. Por eso es que el españolismo no tiene que decir yo soy español. Si es que ya estás en el poder, ya no tienes por qué afirmarlo si tú eres el que estás arriba. O sea, ahora lo que hace es que lo camuflajea para venderlo como si fuera neutral, como si fuera sentido común y como si fuera el pensamiento universal. Y los demás son los nacionalistas, ¿no? Entonces es una manipulación retórica bastante gorda y otra vez, yo creo que no es un problema de inteligencia, es un problema de privilegio. De privilegio. Privilegio imperial. Y sabemos que nadie renuncia a ningún privilegio por gusto, ¿no? Exactamente. O sea, nadie va a renunciar espontánea y voluntariamente a un privilegio, a menos que sea, qué sé yo, un místico de alguna sabiduría extraterrestre, no sé, pero nadie renuncia a los privilegios de una manera así espontánea, sino que requiere la lucha de las víctimas y los oprimidos de una relación de poder, los que van empujando los límites de la cosa. Eso no van a ser de los privilegiados. Por tanto, no hay eso mucho no que se va a esperar. ser sentándose a dialogar, eso va a Por ser supuesto que tirando... no. Lucha política. Es que, por eso es que digo, hay que construir la lucha política desde abajo para poder, de alguna manera, confrontar el problema. De lo contrario, esperar que cambie la cosa porque la gente de Podemos va a ser X o Y, o porque va a haber un cambio en los corazones de los líderes de Podemos, o porque no sé qué, no, perdóname, estás, como te digo, soñando en pajaritos, ¿no? Porque eso no tiene ninguna realidad concreta que vaya a ocurrir ni ahora ni en mucho tiempo. O sea que cuando él dice esa consigna de que la causalidad del fascismo el fantasma del fascismo lo está despertando el independentismo, no es solamente que está poniendo la causalidad invertida en las víctimas y poniendo en los catalanes la causalidad del fascismo español, sino que oye, pero no te has enterado lo que pasó en la transición aquí. Ellos que la critican tanto. El franquismo no terminó en la transición. Precisamente lo del 78 y la transición no es otra cosa que un gran mito, porque aquí continuó el neofranquismo hacia adelante sin ninguna y con impunidad completa, y por eso es que tenemos hoy día un movimiento tan fuerte como tipo PP, que son fuerzas españolistas neofranquistas que son capaces de hacer las cosas que hicieron aquí en Cataluña y que han hecho aquí, encarcelando a medio mundo, disolviendo un parlamento electo por la gente, cargándose todo un proceso de constituyente democrático de la gente, porque el neofranquismo, Pablo Iglesias, que no te enteraste que no es un fantasma, que nunca murió. Un fantasma es cuando algo se murió, ¿no? Y que ahora se está reviviendo. No, es que nunca murió, no es un fantasma, es una realidad del Estado españolista, pero tú no te enteras porque tú estás viviendo los privilegios de ese Estado españolista desde Castilla y por tanto no te enteras de qué pasa en la periferia. Y por eso puedes hablar así, como si eso fuera un fantasma muerto, que no, eso nunca estuvo muerto. Fíjate lo mucho que ellos critican la transición del 78 y mira. No sé si te acuerdas... Claro, Podemos nace diciendo que hay que reventar, que hay que romper, que hay que acabar con el candado del 78 y llegó a ser un tuit Podemos que luego se borró, pero que hablaba ya de los consensos del 78. No sé si lo viste, pero luego se borró ese tuit, pero estuvo 7 u 8 horas en la cuenta de Podemos hablando los consensos del 78. Claro, no son unos consensos, son otra vez esa opresión de la que nunca se resolvió. Ese es el problema del 78, que allí nunca se solucionó la historia del franquismo y las estructuras de poder del franquismo. Siguieron adelante en una deriva sin fin hasta hoy. Entonces, pues veremos qué pasa en Cataluña, veremos si Cataluña es la tumba del 78 a través de esa gente que está movilizada. Y nada, te agradezco, creo que en nombre de mucha gente a la que le has dado elementos más allá de los puramente sentimentales, sino para entender la profundidad de esta estructura que justamente es más peligrosa cuando más velada es, ¿no? Y que cuando se la saca a la superficie ayuda a entender mucho y por tanto pues... Sí, yo creo que miles de catalanes a partir de la experiencia de los últimos meses se les desveló el mito de la transición, el mito de la democracia y el mito del Estado español. O sea, ese mito de que aquí hay democracia y todo eso se fue al piso con lo que ocurrió aquí
y las prácticas neofranquistas represivas que se han implementado aquí y se siguen implementando. Y ahora el chantaje es, ustedes votan como nosotros queremos o la 155 sigue. O sea, esto es un gran chantaje. ¿Esto es democracia? Mira, esto me recuerda a cuando los palestinos votaron equivocadamente por Hamas contra el Fatah, ¿te acuerdas? ¿Y qué hizo Israel y qué hizo Estados Unidos? Pues bombardearon a los de Hamas, le trataron de dar un golpe de Estado y no se pudo. Votaron. En otras palabras, tú puedes votar. La democracia es siempre y cuando tú votes por lo que yo creo que tú tienes que votar. No. Si tú votas equivocadamente, hasta ahí llegamos. Esa es la democracia que tenemos, ¿no? Que es una democradura. Es una democracia con una fachada democrática, pero en el fondo es fascismo. La de Venezuela, la de Turquía, la de... ¿Entiendes? No, porque claro, entonces lo que hacen es que en procesos verdaderamente democráticos, como lo que ocurre en Venezuela, te invierten todo y te dicen, bueno, pues en Venezuela no es democrático. Aquí sí, pero allá no. Entonces, es todo como el mundo al revés, ¿no? Cuando tú miras todo lo que están haciendo y diciendo en la prensa y todo eso, es el mundo al revés. Porque donde de verdad hay proceso constituyente, lugares como Venezuela, eso lo declaran dictaduras y lo declaran no sé qué, lo bloquean económicamente, les hacen barbaridades, pero en los lugares... Aquí ya lo hemos visto también con esta historia de que se van las empresas, ¿no? Que dijeron se va el banco, se va la Caixa, se va... Exacto, una especie de chantaje, ¿no? Y de bloqueo. Bueno, que también lo vivieron los griegos, lo vivió... Bueno, exacto. Seguiremos aquí en Cataluña. ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación a ti, a conversar. Y bueno, nos vamos a hacer algún acto por ahí, vamos para allá. Si os ha ayudado lo que hemos hablado a tomar alguna decisión, a tal vez esos centenares de miles de indecisos, si os ayudan también a tener algún argumento más para que en estos días que quedan pues se pueda continuar ese debate tan vivo en la sociedad catalana y sobre todo que el día 22 aquí continúa todo, que el día 22 no se acaba nada y que seguimos. Si os gusta, si os interesa, si os sirve, compartidlo y nos vemos.